5 minutos, un episodio, una historia. Bienvenidos a En 5 minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio volveremos sobre hechos que dejaron huella. En 1910, un país que parecía inmóvil y atado a las viejas estructuras de poder comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la insatisfacción popular. El descontento acumulado por años de dictadura, desigualdad social y explotación de los campesinos se materializó en una lucha que cambiaría el rumbo de México para siempre. La Revolución Mexicana no solo fue una protesta, sino una ruptura con el pasado, un movimiento que sacudió los cimientos de un sistema que parecía inamovible. A principios del siglo XX, México vivía bajo el control absoluto de Porfirio Díaz, quien había gobernado de manera autoritaria durante más de 30 años. El desarrollo económico se concentraba en manos de la élite, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Los campesinos sufrían el despojo sistemático de sus tierras y las clases trabajadoras urbanas estaban sometidas a condiciones laborales precarias. La dictadura de Díaz había logrado silenciar a la oposición durante décadas, pero la creciente presión social le recordó al régimen que era vulnerable. El primer signo de rebelión llegó con el llamado al despojo de Díaz por parte de Francisco Madero. Madero, parte de la élite pero crítico del régimen, era en principio un moderado. Su mensaje era claro: el sufragio electivo y la no reelección. Sin embargo, cuando Díaz anuló las elecciones de 1910 que Madero ganó, la situación se tornó insostenible. Madero se exilió en Estados Unidos y desde allí lanzó el Plan de San Luis, que llamaba a la insurrección armada el 20 de noviembre de 1910. Ese día se dio inicio a lo que se convertiría en una lucha violenta y prolongada con un objetivo claro: terminar con el régimen porfirista y devolver el poder al pueblo. Lo que comenzó como una revuelta política se transformó rápidamente en un movimiento armado y popular que involucró a campesinos, obreros y sectores de la burguesía, todos unidos bajo la consigna de acabar con las injusticias del régimen de Díaz. Los líderes del movimiento, como Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte, se convirtieron en los símbolos más reconocibles de la lucha. Zapata, con su lema Tierra y Libertad, reclamaba la restitución de las tierras a los campesinos que habían sido despojados por los terratenientes, mientras que Villa luchaba por los derechos de los obreros y campesinos del norte. Aunque ambos compartían un objetivo común, tenían visiones distintas sobre cómo organizar el país después de la caída del porfiriato. El conflicto no fue solo una guerra entre las fuerzas revolucionarias y el gobierno, sino que también se convirtió en un escenario de luchas internas. Tras la renuncia de Díaz en 1911, la situación se volvió aún más compleja. Madero asumió la presidencia, pero su gobierno pronto se vio amenazado por los mismos actores que lo habían apoyado inicialmente. A medida que los diferentes grupos revolucionarios avanzaban, se produjo una fragmentación que generó nuevas luchas por el poder. En 1913, un golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta derrocó a Madero, desencadenando una nueva fase en la revolución que estuvo marcada por la violencia y la guerra civil. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron profundas y cambiaron la estructura del país. En primer lugar, el régimen de Díaz cayó, pero dejó un vacío de poder difícil de llenar. El conflicto no solo transformó el sistema político, sino que también tuvo un impacto social y económico duradero. A pesar de que el régimen postrevolucionario estableció reformas importantes, como la reforma agraria y la creación de la Constitución de 1917, que incluyó disposiciones sobre los derechos laborales y la distribución de tierras, la implementación de estos cambios fue gradual y en muchos casos incompleta. La reforma agraria no fue completamente exitosa y la promesa de justicia social se vio limitada por la violencia y los intereses de las élites locales. Para los campesinos, la revolución representó una lucha por recuperar lo que les pertenecía, pero a menudo se encontraron con que los beneficios de la revolución no fueron ni inmediatos ni tan significativos como los esperaban. En el ámbito político, la revolución dejó un legado ambiguo. Aunque se estableció una nueva constitución que reconocía los derechos de los trabajadores y campesinos, México continuó siendo gobernado por un sistema político autoritario. La Revolución Mexicana, en última instancia, no resultó en una transformación total, pero sí en una modernización que transformó la vida política y social del país de una forma irreversible. En cuanto al impacto de la revolución en las décadas posteriores, México nunca fue el mismo después de 1910. Aunque el país vivió varias décadas de estabilidad bajo el sistema de partido hegemónico al mando del Partido Revolucionario Institucional,
la lucha por los derechos de los campesinos, los trabajadores y las clases bajas nunca desapareció. Las tensiones sociales, políticas y económicas persistieron, y la Revolución Mexicana se convirtió en un punto de referencia constante para quienes buscaban cambios en la estructura social del país. Una historia en 5 minutos, y otra te espera en el próximo episodio.